Estamos en contacto precisamente con el ministro de Educación de la provincia, Walter Grobat. ¿Cómo le va, Walter? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, la primera queja que viene por parte de la UPC es que dice que no fueron consultados. No sé si hay que consultarlo para estas medidas. ¿Qué quiere que le diga? La autoridad epidemiológica, el Ministerio de Salud y el COE. Claro. Todos nos metimos allí, los privados, los públicos, los sectores. Nosotros tenemos una responsabilidad y lo que hacemos es cumplirla. Si de nuestras decisiones deviene alguna situación que afecte laboralmente a los docentes, por supuesto que nuestra política permanente es sentarnos a conversar, pero es sobre situaciones de afectación de la situación laboral, no del funcionamiento del sistema educativo. Esa es nuestra responsabilidad e insisto, el que dice qué es lo que se puede o no es el Ministerio de Salud y el COE, que son las voces autorizadas para nosotros y para toda la sociedad. Ministro, con respecto a los anuncios planteados y con respecto a la ratificación del calendario escolar con respecto a las vacaciones, ¿cómo se comprometen a cumplir el regreso a las clases el 26 de julio a partir de las vacaciones habilitadas, a partir de la habilitación de distintos otros rubros que estaban inhabilitados? ¿Cómo se garantiza, cómo se puede dar tranquilidad de que el 26 efectivamente se vuelve a este sistema bimodal? Porque depende de la situación epidemiológica y así como semanas atrás teníamos una situación de un crecimiento de los contagios demasiado elevado y la ocupación de camas de terapia intensiva, tal cual lo comunicaba todos los días el Ministerio de Salud, estábamos en el orden del 86-87% de ocupación y en situación de una pandemia el salto es geométrico, de un día para el otro se puede ocupar el 100% de las camas. Por eso se tomó la medida de restricción general, la medida sanitaria, y por eso también afectó el dictado de clase en las grandes urbes. Así que con el descenso de los contagios, con haber recuperado capacidad de internación, porque ha disminuido el nivel de internación a cerca de un 54-55% de utilización de camas, de mantenerse y consolidarse este descenso, tal cual lo viene observando el Ministerio de Salud, con los infectólogos, el COE, el grupo de asesores, que incluso personas que se dedican a las estadísticas para poder hacer previsiones. El Ministerio de Salud entiende que para el 26 de julio vamos a estar en condiciones y por eso es que comunicamos a la sociedad que regresamos con el nivel inicial, primario y secundario, con la asistencia en forma alternada y le sumamos una hora de clases porque Córdoba venía de tener en cuarto, quinto y sexto grado de la primaria 6 horas, o sea que la disponibilidad material, edilicia y de docentes ya la tenemos, y porque la escuela secundaria normalmente tenía entre 5 horas y media a 8 horas de clase, como en el caso de las escuelas técnicas, con lo cual también tenemos las condiciones de infraestructura y de personal docente para aumentar en una hora, como mínimo, el dictado de clases. Así que en ese sentido se va a garantizar, y si hay alguna escuela que tiene alguna situación particular, bueno, lo tomaremos como excepción y allí veremos cómo actuamos, pero la mayoría está en condiciones. Bien. Además, porque prácticamente, como usted lo está diciendo, en la práctica, lo habitual, digamos, más allá del tema de la pandemia. Ahora, por supuesto, también queda abierto o librado, si se quiere, a la situación epidemiológica para allá, que esperemos que para el 26 todo indica, parece ser, o por lo menos se ha aplanado o está descendiendo paulatinamente, ¿no?, los casos. Así que eso podría darse tranquilamente. Es así. El ministro de Salud y su equipo lo que nos dice es que se ha producido, producto de las restricciones de las últimas semanas, en todas las actividades que se impuso restricción, un descenso. Todavía no se consolidó ese descenso, pero la tendencia es a la baja. Ni bien se consolide esta circunstancia, que a lo mejor puede llevar una semana más o dos, o sea que va a ser
sobre la base del periodo del receso de invierno, entendemos que ya va a haber condiciones. Pero es como usted lo describe, en pandemia todo es precario porque nadie sabe, uno puede desarrollar tendencias, pero si de pronto hay algunos eventos que generan un cambio de esa tendencia, bueno, es lo que ha pasado en Córdoba y en todo el país, y yo le diría, en todo el mundo hay situaciones de estas. Ministro, recién lo conversábamos con los responsables de organizar aquellos salones de danzas y demás, y planteábamos, ¿no?, que los chicos no van a la escuela. Aquellos que tienen la posibilidad de estar conectados tienen sus clases Zoom, que también hay una crítica para las escuelas privadas, que por supuesto no es su órbita, porque dan muy pocas clases vía Zoom, muy poca conexión, 30 minutos, 40 por día. Por otro lado, los chicos no conectados, desvinculados. Los que tienen posibilidad de tener conectividad tal vez transitan una jornada sumamente ociosa sin hacer nada, porque no van a la escuela, no van a la escuela de danza, no hacen fútbol, no hacen nada. Y aquellos que no tienen ninguna posibilidad están en la calle, están en la plaza, están permeables a ser captados o sumarse a cualquier actividad que puede llegar a ser ilícita, considerando, por ejemplo, el narcotráfico, que sabemos que en Córdoba avanza. ¿Quién cuida a los chicos mientras las escuelas están cerradas? Escuelas cerradas, turismo abierto, comercios abiertos, shoppings abiertos. Hay como un riesgo, ni hablar de los chicos que ya se han desvinculado. ¿Cómo se los trae de nuevo a la escuela? ¿Se plantea ese riesgo? Entiendo que está el derecho a la salud y después ustedes han planteado la educación, pero hay otros riesgos también. Como mamá y comunicadora se lo planteo. No, por supuesto. Por eso nosotros defendemos la presencialidad en las condiciones sanitarias que lo permitan, y por todas las razones que usted dice. Nosotros creemos en la presencialidad porque el efecto de escuela, el cuidado que se hace de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, históricamente siempre es mejor que lo no regulado en la calle, e incluso porque no todos los estudiantes viven en hogares que tengan todas las condiciones. Por eso mismo es que tratamos de que, ni bien existan condiciones, sostener la presencialidad, como hemos hecho ahora en la mayoría de las localidades más chicas de la provincia de Córdoba, que están con clases. Solo se suspendió el dictado de clases en las grandes urbes porque el virus viaja con las personas y es lo que había que disminuir. Pero no tengo nada para agregar de lo que usted ha dicho porque coincidimos con esa mirada. Es mejor que estén en la escuela que en cualquier otro lado. Ministro, leía los otros días que ha habido un inconveniente, no sé, una falta de las notebooks, las computadoras que se iban a entregar. ¿Hay alguna posibilidad? Porque en esta pandemia la conectividad es importante y hay muchos que no lo tienen. De ver cómo se puede llegar a estas personas que lo necesiten con el acceso a las computadoras. Daniel, en este momento la adquisición de notebooks está casi como poder traer vacunas al país para inmunizar a las personas. Claro. Está difícil porque hay una alta demanda. De hecho, el gobierno nacional licitó en septiembre del año pasado 600.000 notebooks y todavía no las han recibido como para poder empezar a distribuirla entre las provincias. Ojalá que pronto lo puedan hacer. Nosotros hemos tenido que dar de baja notebook, y le voy a dar un solo ejemplo. La última licitación, que era por 50.000 notebooks, pusimos los mismos precios que puso la Nación y las mismas condiciones de pago, con las cuales la Nación hizo licitación y se presentaron empresas y ganaron la licitación. Esas mismas empresas, para nuestra licitación, aumentaron el precio un 70% del notebook. Y la verdad que nosotros no podemos, frente a esa circunstancia, otorgar una licitación porque, a ver, ¿con qué comparamos si hemos puesto el mismo precio que la Nación? Y la importación también está difícil porque el Banco Central autoriza solo hasta $1 millón a las empresas para importar, entonces el monto que se pueden contratar y comprar en el exterior y traerla es muy pequeño y eso también encarece y dificulta el acceso de notebook. De todo modo, en estos días vamos a volver a licitar. Las que han estado llegando en estos días, hemos empezado a distribuirlas en escuelas secundarias que tienen población vulnerable de grandes ciudades, que es donde no teníamos clases,
Y a medida que vayan llegando más computadoras, las vamos poniendo a disposición de la escuela, y la escuela, que es la que conoce a los chicos, sus necesidades, es la que luego va a ir entregando las notebooks en comodato a los chicos. Ministro, le hago una consulta pensando ya en el 26 de julio, el regreso a este sistema bimodal. Me asusté, pensé que estaba diciendo, con esto de las continuidades pedagógicas, creí que me iba a preguntar. Al año 26. Bueno, a mí particularmente Disculpe. sí, a mí particularmente con respecto a esta conectividad me da hasta vergüenza escuchar que a esta altura de la pandemia, y no es crítica hacia el gobierno de Córdoba, sino al gobierno nacional, pensar que a esta altura de la pandemia, a esta altura de la tecnología, a esta altura de la sociedad, recién estemos pensando en entregar o no una netbook. Entiendo que hubo un programa que se suspendió y demás. De hecho, hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una crítica, pero bueno, no quiero entrar en esa. Me parece que es como muy tarde, eso ya debería estar incluido hace rato, y en pandemia más aún. Ahora le pregunto, ministro, pensando en el 26 de julio, donde usted anunciaba que va a ser un regreso bimodal, ¿se puede pensar ya en una presencialidad plena a partir de la aplicación de los protocolos, a partir de una incidencia baja de contagios, a partir de que los docentes ya están vacunados en su totalidad y a partir de que hay muchos otros sectores que funcionan y que nadie los controla? Da la sensación de que todo está focalizado en el colegio. ¿Se puede pensar en una presencialidad plena a partir de todo lo que se ha hecho ya? Vamos a volver con el sistema de alternancia, y cuando haya un nivel de inmunidad suficiente, la inmunidad de rebaño que tanto nos han explicado los médicos y los infectólogos, probablemente, y ojalá así ocurra, podamos recuperar la presencialidad plena. Por ahora no es lo que nos han autorizado, por eso la alternancia. Lo que sí nos autorizaban es que al límite de 4 horas lo podamos llevar a 5 horas, que ya es una ganancia a favor de la educación de los chicos, y eso va a depender, digamos, excede largamente lo que yo le pueda decir ahora, porque son medidas sanitarias, no educativas. Nosotros deseamos recuperar presencialidad plena lo antes posible, pero no depende de la escuela solamente, sino depende de lo que nos rodea, así que por ahora vamos a volver en esa circunstancia. Y una última mención. Nosotros el primer semestre teníamos planificado el trabajo como lo han hecho los docentes, y quiero destacar, se ha hecho un excelente trabajo. Los equipos directivos de supervisión, los docentes, maestros y profesores, dentro de la escuela lograron un funcionamiento muy armónico de las burbujas, del cuidado que hay que tener, y eso fue una ganancia de experiencia. También por eso, en el segundo semestre nosotros estamos esperanzado en que podemos aumentar la exposición pedagógica y el relacionamiento con los jóvenes. Pero a su pregunta sobre la presencialidad plena, no va a ocurrir el 26 de julio, pero estamos atentos a que si el nivel de inmunización es mayor, podamos volver todos. Ministro, mi última pregunta, al menos de mi parte, y quizás haciendo un mea culpa, porque por allí nosotros tenemos, o al menos yo tengo a veces esa mirada tan cerrada, tan capitalina, si se quiere, y hemos descuidado un sector que es importante, que son, como, por ejemplo, las escuelas rurales, y muchos de ellos, muchos niños a veces conviven durante un tiempo. ¿Cómo se está trabajando, cómo se ha trabajado con respecto a este sector? Bueno, las escuelas rurales, por ejemplo, sí tienen presencialidad 100%. Los chicos van de lunes a viernes, porque en sí mismo una escuela rural, por la cantidad de alumnos, es una burbuja. Claro. Entonces allí, que se dan las condiciones materiales de matrícula y de protocolo, tuvieron el 100% de los días de clases. Así que en ese sentido, solo se ha suspendido en alguna escuela rural cuando hubo algún contacto estrecho del propio docente, que normalmente no vive en la zona de la escuela rural y viaja, o de algún chico que siempre, los que viven en zonas rurales a veces van a las ciudades, adquirir mercancías, lo que necesiten, que pudo haber una situación de contagio, pero mayoritariamente todas tuvieron el 100% de clases, y este es un sector que, por las razones geográficas y porque Argentina no tiene el nivel de conectividad de otros países que lo han desarrollado más, acá se está trabajando, ARSAT está tirando líneas de fibra óptica, la provincia puso 2.300 kilómetros de fibra óptica que ya se empezó
con el proceso de iluminación para que pueda llegar la internet a las escuelas, hospitales, comisarías y también en el hogar de los pobladores de las zonas más alejadas. Así que, bueno, son los tiempos que tiene nuestro país. Ojalá hubiésemos tenido un país con el 100% de fibra óptica, pero ustedes que son cordobeses saben que no es lo mismo poner 100 metros de fibra óptica en la ciudad de Buenos Aires, donde en esos 100 metros de pronto habitan más de 1000 personas, que ponerla en el resto del país, con poblaciones mucho más chicas, enormes extensiones de tierra sin habitantes. Entonces el costo, el trabajo y la rapidez con la cual se puede hacer eso es mucho más lento. Ministro, de todos modos, yo creo que se está acelerando ese proceso y bueno, también hemos aprendido cosas que las vamos a utilizar cuando tengamos la presencialidad plena. Vamos a seguir utilizando las herramientas tecnológicas, como por ejemplo va a ser la toma de exámenes de materias previas en el secundario, que el año pasado se hizo una muy buena experiencia con los exámenes virtuales y este año se va a repetir del mismo modo. Ministro, le preguntaba, ¿no? De acuerdo a lo que entiendo, cuando se barajan estos elementos para resolver si es presencial o no, se tiene en cuenta todo lo que rodea al colegio. Dentro de ese marco está el transporte. De acuerdo a lo que yo interpreto, las familias resuelven a qué escuela enviar a los hijos de acuerdo a la cercanía, en su mayoría. ¿Ustedes tienen algún índice con respecto a la cantidad de chicos que utilizan el transporte público considerado como vector de contagio? ¿Cuántos alumnos utilizan el transporte para ir a las escuelas? Porque de acuerdo a los datos que manejamos en la redacción, es muy bajo ese número. No es tan bajo, porque, a ver, puede ser bajo comparando con el total de la matrícula. Pero en el interior, habitualmente, primero, no hay transporte público de pasajeros como lo hay en la ciudad de Córdoba, o en Río Cuarto, o en Villa María, o San Francisco. Entonces allí la gente sí se dirige a la escuela a pie, en bici, en vehículo, que sea, y se llega. Y el dato que tenemos es el boleto educativo, que es el que financia el transporte a los chicos, y yo le podría decir que estamos en el orden de un 20% del total de la matrícula que acceden al boleto educativo. Ese sería el que se mueve en transporte público. Bien. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. No, soy yo, y gracias por las preguntas tan precisas y que van también a la vida de la escuela y no solo a la generalidad. Así que gracias a ustedes por sus preguntas. Bueno, Muchas ahí estaba gracias. el ministro de Educación. Está bueno esto de